conversando es la que la mayoría de las clínicas hacemos. ¿Qué? ¿Ya? Ahora, la técnica ventral en lo particular, como bien lo dice su nombre, es porque se habla a través del vientre, ¿ya? Pero ventaja anatómica en lo particular de la cirugía ventral es que la zona donde se realiza la incisión causa mucho menos sangramiento y evidentemente también mucho menos dolor. ¿Por qué? Porque al incidir en la zona ventral, ya, lo que estamos buscando incidir, es que somos capaces de dar con él, es, o con ella más bien dicho, ¿qué estamos buscando incidir? La línea alba. Entonces, ahí recae la pregunta de cajón. ¿Qué es la línea alba? Una línea en la que no hay irrigación. ¿Una línea imaginaria? ¿No hay? ¿Qué no hay? Irrigación. No hay tanta irrigación. ¿Qué es la línea alba? No. ¿Línea alba? ¿Cómo se llama cuando se unen dos? ¿Pensar Miguel? No, se supone que el cuerpo es bilateral. Unión muscular. ¿Ya? ¿Pero por qué es alba si la unión es muscular si los músculos son rojos? Porque son bilaterales. ¿Por qué es alba? ¿Ya? ¿Y esa separación de qué es? ¿De las fases? Sí, tiene harto que ver con las fases, pero no es la fase en particular, pero tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo se une el músculo al hueso? ¿A través de qué estructura? Fuerte, muy hija. ¿Con los tendones? A través del tendón, ¿cierto? Ahora, si tenemos en este caso dos músculos, ¿cierto?, que son contralaterales uno del otro, ¿qué será entonces esa línea alba? ¿Qué será esa línea blanca? Es tendón. Pero recuerden que en el caso de los tendones, que son de músculos planos o de músculos alargados, tienen otro nombre, se llama aponeurosis. Esta aponeurosis, que se ve, ¿cierto?, desde el punto de vista del cuerpo, se ve como una línea blanca. ¿Por qué tiene menos irrigación? Porque los tendones son tremendamente poco irrigados. Lo mismo pasa con la aponeurosis, también es tremendamente poco irrigada. Entonces, si ustedes son capaces quirúrgicamente de encontrar, ¿cierto?, la línea alba, el sangramiento quirúrgico se reduce prácticamente en un 90%, al tiro, ¿ya? Lo cual ayuda a montones a eso. El tema es que la línea alba es absolutamente mediana. Por lo tanto, para poder llegar a ella, tienen que hacer un corte exactamente mediano, ¿ya? Es decir, en la mitad justa, en el centro justo del cuerpo. Sin embargo, ¿cómo saber a qué altura, ¿cierto?, de esta mediana tenemos que hacer la incisión? Ahí hay una técnica que es tremendamente sencilla, que tiene que ver con esto. En especies pequeñas, gatos o perros chicos, ¿cierto?, lo que hacemos es hacer la incisión un dedo caudal de la cicatriz umbilical, alias el pupo. Se llama cicatriz umbilical, pero a los nortinos les gusta decirle pupo. Entonces, tenemos en este caso, ¿cierto?, nuestra cicatriz umbilical y tenemos la zona donde estamos haciendo la incisión. En este caso es una perla mediana a grande porque lo está haciendo dos dedos a caudal de la cicatriz umbilical. ¿Ya? Con eso logramos medir esta zona donde hacer la incisión. ¿Por qué es importante hacer esa medición? Porque recuerden que los órganos que vamos a sacar son internos. Entonces, desde ese punto de vista, nunca lo vamos a ver por fuera. Pero más o menos esa debería ser la distribución de lo que vamos a sacar.
¿cierto? Ambos ovarios y el cuerpo del útero. Si hacemos la incisión a esta altura, nos queda a una distancia medianamente similar o muy parecida, ¿cierto? Las tres estructuras que tenemos que sacar. Para buscar los ovarios, ¿hacia dónde debemos dirigir? Lateral. Si vamos a buscar los ovarios, lateral y lateral y craneal. Tremendamente importante. Recuerden que los riñones son, en este caso, están por debajo de las últimas costillas, ¿cierto? Por detrás de la última costilla. Y los ovarios son retrorenales. Por lo tanto, si logramos ubicar el riñón, movemos nuestro dedito hacia caudal y ahí vamos a encontrar de manera inmediata el ovario. ¿Ya? Y en el caso del útero, el útero está hacia dorsal y... ¿Qué dirección es esa? Dorsal y caudal, ¿cierto? Inmediatamente por ventral de qué órgano importante o fácil de encontrar? Vejiga. De la vejiga. ¿Ya? Entonces, podríamos llegar a esta posición de los ovarios y del útero, ya sea por la palpación directa de esos órganos o por la palpación secundaria de los órganos que están rodeándolo o que están cerca de él. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una disección donde con el número 4, esto es un cadáver evidentemente, por eso no hay sangre, con el número 4, si se fijan, se demuestra la posición de la línea alfa, ¿ya? Y en la siguiente fotografía, lo que les estoy mostrando es que hay que hacer un tamaño o una incisión quirúrgica lo suficientemente grande para que pueda salir el contenido ovárico y el contenido uterino. ¿Ya? Ahora, es bastante raro, muy raro, que se esté haciendo la cirugía de esta forma. ¿Por qué? Porque hay un ovario que sigue aquí y el otro está allá. Pero eso es propio de cada cirujano. Cada cirujano sabe por dónde va. ¿Estamos mal o estamos bien? ¿Por qué es así? ¿Por qué mal? Se ve como que está abierto. Sí. Ah, por el ombligo. Métele billete. Ah, sí. El ombligo. Esto podría ser perfectamente cualquiera de ustedes cuando estén partiendo. ¿Partiendo? Cuando estén empezando con cirugía. ¿Ya? Esto, en lo particular, si lo hicieran cualquier cirujano que está recién partiendo, a lo mejor que lleva unos meses aventurándose al tema quirúrgico, o que, en lo particular, se haya encontrado con algún elemento, con algún defecto, yo le diría esto es absolutamente normal. ¿Ya? Lo que me gusta es esto. Fíjense en la expresión de la cara. Está bien, por lo tanto, esto está absolutamente bien tratado. Por mucho que se vea horrible, como dicen, está bien tratado. Y eso es lo importante, ¿ya? Mi primera cirugía, yo abría la perra prácticamente del sifoide del pubis. Porque me tocó una perra, uno, que era del dueño de la clínica. Dos, que era, tenía epilepsia, no tratada. Tres, estaba gorda como yo. Y cuatro, no le gustaba quedar mal en el brazo. Entonces fue un caos guiar a esa perra. Y cuando entré al abdomen, había tanta grasa que tuve que abrir prácticamente por completo para poder esterilizar. ¿Se salvó la perra? Sí. ¿Vivió bien? No, pero se salvó. ¿Ya? ¿Por qué no vivió bien? Porque le dije al propietario, que era el jefe en ese momento, que tenía que bajarle la alimentación porque ya la perra no daba más de gordo. Y eso a la perra no le gustó. Entonces se pasaba la perra y me decía, y seguía caminando. ¿Qué raza era? No, era una cosa. De hecho, si tú le ponías ahí un palo de cobillón, hasta la pierna como guay. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Una incisión quirúrgica no necesariamente tiene que ser la más chica o la más bonita, siempre y cuando
seamos capaces de, a través de un buen tratamiento, ¿cierto?, mantener a una paciente en buena condición. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos en este caso el ovario y nos encargamos del ligamento suspensor. El ligamento suspensor hay dos formas sencillas de cortarlo. Uno es, como lo hizo el colega de la caqueta lateral, ¿cierto?, levantarlo y seccionarlo con una tijera o con un bisturí. Pero la otra forma es, entre comillas, desgastarlo con el dedo. Ustedes pueden pasar el dedo de manera repetida y eso tiende como a desgastarse y se suelta y finalmente se corta, ¿ya? Lo importante de eso es poder exteriorizar esto. ¿Por qué? Porque necesitamos ver, en este caso, la vascularidad, ¿cierto? Necesitamos ver la vena y la arteria, porque eso tenemos que ligar. Si ustedes se van al dibujo o al libro, en este caso, el libro dice que tienen que poner al menos 3 pinzas. Eso significa que hay que tener un ejército de pinzas para hacer toda la cirugía. Pero, ¿qué hacemos? Lo más normal y lo más común es que tenemos solamente 2. Una que va pegada al ovario y otra que va pegada, en este caso, al muñón ovárico. Porque lo que necesitamos es hacer esto. Es hacer una sutura, ¿cierto?, en este caso, hacia el cuerpo en el muñón ovárico. Esta sutura en lo particular lo que busca es obliterar los vasos sanguíneos para que no se produzca un sangramiento secundario una vez que se haya retirado el ovario. Una vez, ¿cierto?, separado el ovario del muñón ovárico, lo que nos queda es esta presentación, donde tenemos la bursa ovárica, tenemos en este caso el cuerno uterino y tenemos esto. ¿Qué es eso que viaja ahí? Arteria. ¿Lo que se ve rojo? Vaso sanguíneo. Arteria uterina, parece bien. Fuerte, ¿por qué hablan tan despacito? Por la mía. Por mi bien. Arteria ovárica. Ahora, ¿qué pasa con las arterias ováricas? Que evidentemente tienen sus vasos sanguíneos que son tributarios, ¿ya? Y en la medida que hay grasa, estos vasos tributarios tienden a aumentar. Lo que se recomienda es ligar estos vasos tributarios, ¿cierto?, antes de cortar. Básicamente, ¿para qué? Para disminuir el sangramiento, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, contra más grasa haya, en este caso, ¿cómo se llama esto? ¿A todo esto? ¿Tiene un nombre? Ligamento suspensor, parece. Ligamento ancho, ¿ya? O lo pueden encontrar también como mesoútero. ¿Y cuál es el suspensor? Una vez, ¿cierto?, separado el cuerpo del útero, o sea, separado, perdón, el cuerpo del útero, llegamos al cuerpo del útero. Y aquí es donde viene lo importante. Ahí está la transficción, ¿ya? Se está pasando en este caso la aguja por el centro del cuerpo uterino, ¿ya? Se hizo, ¿cierto?, el amarre o el nudo en uno de los lados y miren, después se cambió al lado contrario y se hizo nuevamente. Se pueden hacer de 2 hasta 3 suturas. ¿De qué depende? De la seguridad de cada cirujano. Si ustedes hacen la cirugía, miran el muñón uterino y no quedan conformes, hagan otra sutura. ¿Cuántas? Hasta que ustedes estén conformes. ¿Ya? La sutura con el tiempo igual va a desaparecer, así que no debería haber mayor problema. Pero nunca, nunca, nunca cierren a una paciente con la duda de si algo quedó sangrando, porque probablemente sí quedó sangrando. ¿Ya? Repasen la cirugía mentalmente, tómense los tiempos para mirar en este caso los muñones, revisen bien, ¿cierto?, el sangramiento del muñón antes de cerrar. La idea es no volver a abrir, pero una de las cosas importantes en estas cirugías, que son cirugías internas, es quedarse con el paciente al menos 8 horas. ¿Por qué? Porque hay cosas que, como la presión sanguínea va a estar baja por efecto del anestésico, ustedes no van a ver dentro de las primeras 3 horas quizás. Una vez que el paciente recupere la presión sanguínea normal y que empiece a moverse, ahí recién probablemente estas cosas que quedaron sueltas van a generar problemas. ¿Ya? Ahí tenemos el cierre uterino. Para mí, siempre, siempre, siempre conservar cervix.
es tremendamente importante porque el cervix, en estado normal, ¿cierto?, ya es una protección para el útero. Imagínense una vez que nosotros cortamos el útero. ¿Hay tráfico de teléfono? Sí. No, nosotros nos quedamos juntos. ¿Ya? Entonces, el cervix en lo particular va a seguir funcionando una vez que hayamos retirado el útero, va a seguir funcionando igual, por lo tanto va a ser o va a permitir hacer un cierre interno, ¿cierto?, de este muñón quirúrgico, lo cual va a ayudar montones a que cualquier tipo de infección ascendente no llegue, en este caso, hasta el territorio. Vamos a ver este videito. La guitarra es buena. Ya. Busqué en específico que fuera una gata, evidentemente, para poder hacer la comparación entre las dos técnicas. ¿Ya? Ahí está poniendo el paño de campo, que es como gigante, pero el doctor lo dobla un poquito y queda impecable. ¿Cómo se llama eso? Pinzas de campo o pinzas Bauhaus. ¿Ya? Son tan malditas, pero tan útiles. Me encantan. Este colega se toma tiempo, no es como nosotros. Entonces ahí va a pillar. ¿Pilla tanto la piel con el...? Se pilla la piel, sí. La piel y el paño de campo. En este paño de campo aquí abajo dice harinas del molino. ¿Por qué se ve amarillento ahí? ¿Alguien? ¿Por qué se ve amarillenta esa mancha amarilla ahí? Quizá lo reutilizó. ¿Eso? ¿Qué hay que hacer en la piel antes de hacer una cirugía? Ah, la desinfección. Embrocar. Probablemente el colega embrocó con alcohol iodado, por eso el color. ¿Ya? Ahí está buscando el punto para medir dónde hacer la incisión. Ahí lo encontró, después de una eternidad. Fíjense que solamente cortó la piel, ya no hizo una punción o una incisopunción, sino que solamente hizo un corte de piel. ¿Qué va a hacer ahora? Lo va a agrandar. Ahí tomó la línea alfa, hizo una punción con el bisturí y ahora con la tijera va a agrandar la incisión. Eso se puede hacer con una tijera, tal cual como lo hizo el colega, o se puede usar una sonda, una sonda acanalada. ¿Ya? ¿Qué se hace con la sonda acanalada? Se mete bajo y después con el bisturí se sigue la sonda. Eso evita que el bisturí corte elementos internos. ¿Ya? ¿Qué son esas? Separadores. Son separadores manuales, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Está buscando, ¿ya? En lo particular, este colega, toda su técnica es, como ven, visual, ¿ya? ¿Qué hacen otros? ¿Ya? Digital, se puede hacer la pinza la pinza, perdón, el gancho oválico también se puede usar, ¿ya? Pero aquí al colega le gusta ir mirando. Aquí la segunda cirujana, ¿cierto?, le está ayudando. Ahí dejó a la vista, ¿cierto?, con un poco de presión y apertura, dejó a la vista el cuerno. ¿Qué cuerno está sacando? Izquierdo. La gata está así. Derecho. La pregunta es, ¿en la gata da lo mismo sacar el derecho y el izquierdo?
O igual que la pierna tiene que ser primero izquierdo y después derecho. O sea, perdón, derecho y después izquierdo. ¿Por qué se saca primero el derecho? Está más cercano. En el caso de el ovario derecho, que podemos insistir, es inmediatamente retrorrenal, es más craneal que el izquierdo. ¿Por qué? Porque el riñón derecho también es más craneal. ¿Ya? Eso hace que uno parta por el lado difícil, por decirlo de forma simple, se asegure del lado difícil porque si lo haces bien, o estás bien en corte y todo, por el lado derecho, el lado izquierdo va a ser 10 veces más sencillo. ¿Ya? Ahí está haciendo, en este caso, la doctora Daniela y el doctor José Martín, está haciendo la sutura. ¿De qué tipo? Circunferencial. No hizo una transficción. Ahí quedó el muñón, ¿cierto? Y el colega tiene el ovario entre sus dedos. Y muñón para adentro. ¿Comprobó? Nada. Nuevamente, de otra vez, de manera visual, ¿cierto? Está buscando el cuerno contralateral, ¿ya? Ahora, el cuerno contralateral es mucho más fácil de encontrar visualmente porque ya levantaron el primer cuerno. Como se acompañan desde el útero, el cuerno contralateral ya está más elevado, así que es tremendamente más fácil encontrarlo también. Ahí está repitiendo, en este caso, el tema con el ovario. Fíjense, los nudos también son manuales. Yo no puedo hacer nudos manuales de manera entera, tengo que hacerlos con instrumental. Pero, en cosas de gusto, ¿para qué esa pinza? ¿Para qué tenemos esa pinza ahí? ¿La hemostática? ¿De qué? De la... ¿No? Tampoco. La sangre que viene hacia el ovario, ¿de dónde dijimos que venía? De la aorta, ¿cierto? Eso ya lo cerró con la sutura. Pero hay un sangramiento que viene desde el útero. Para eso pone las pinzas. Para que ese sangramiento que viene del útero, evidentemente, no llegue hasta este punto. ¿Ya? O sea, básicamente lo que está haciendo ahí es evitar poner puntos haciendo un clamp con las pinzas. Fíjense, lo mismo acá. Tampoco hizo transficción. Solamente hizo circunferencial, ¿ya? ¿En gata se puede hacer solo circunferencial? Sí, porque el útero de la gata es ínfimo, por lo tanto se puede comprimir bastante bien con circunferencial, ¿ya? Pero, para los que tenemos TOC, es difícil hacer solo circunferencial. Fíjense bien en la sutura. ¿De qué color es? Blanca. ¿La sutura? Muy bien. Se fue. ¿Qué tipo de sutura será? Es como es como la plástica. ¿Qué? ¿Se parece? Y si es sutura plástica, ¿estamos bien o estamos mal? Bueno, no debería. Ese es el punto. ¿Ya? Esto que están usando, sí. Y aquí viene el punto clave.
lo que están usando es altamente probable que sea nylon de pescar. ¿Ya? Se usó durante siglos para hacer cirugía. Siglos. Ahora, el problema está en que el nylon es un elemento que no es absorbible, no es degradable por el cuerpo. Por lo tanto, evidentemente, dentro del cuerpo va a generar problemas, encapsulamientos, irritaciones, podría causar incluso fibrosis. ¿Ya? Y aquí viene el secreto. Fíjense en la aguja. ¿Eso es una aguja quirúrgica? No. Eso es un Francisco Javier, alias un panchito, que se hace con el paso del nylon por dentro de la aguja de 21. Y la aguja de 21 tiene ese tamaño Excalibur. Porque ¿por qué una aguja tan grande así es tremendamente chica? Bueno, porque desgraciadamente la aguja de 21 es la única que da el diámetro suficiente para poder pasar el nylon que se usa para cirugía, ¿ya? Habitualmente es un nylon de 2,0 en medida, ¿ya? Entonces aquí hizo las suturas internas con nylon, está haciendo las suturas medias, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese material? ¿Cómo se llama el portaaguja? ¿Portaaguja cómo se llama? Ese. Ese es el Matthew. ¿Ya? El portaagujas Matthew es una maravilla de portaagujas. ¿Por qué? Porque es tremendamente económico, ¿ya? La fuerza o la presión se hace con la palma de la mano y los últimos 2 dedos, pero además tiene esta, por decirlo de forma simple, trompa muy chiquitita, muy cortita, que permite hacer movimientos también muy precisos. El problema del Matthew es para usarlo en temas internos, porque como es cortito, cuesta un poco, ¿ya? Pero para suturas de piel, una maravilla el Matthew. Ahí está cerrando, en este caso, la sutura de la ¿cómo se llama? De la muscular. Y ahora va a ser de manera directa la sutura de... ¿Qué sutura viene después de la muscular? No sé, dérmica. Piel. Subcutánea. Siento que este es el día que más Ahí lo está haciendo, en este caso, subcutánea. Fíjense el tamaño de herida. Es una herida que es chiquitísima. Bueno, a todo esto, el Panchito, o Francisco Javier, es absolutamente normal encontrarlo en las campañas de esterilización, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Porque el nylon quirúrgico para una campaña de esterilización es caro, pero el nylon de pescar es tremendamente más barato. Pero ¿Cómo en es? teoría ese es un panchito. Eso es un panchito, nylon. Que yo conozco Todos los panchitos que conozco sí, son sobras de sutura como enrolladas en una tapa en una cajita con yodo. Ah, pero es Panchito. Claro. En todas las O cuando que queda he sutura, hacen un panchito. como sutura enrollada en una tapita de aguja en cajita con yodo. Eso entendemos por panchito. ¿Cómo? ¿Sutura usada? No, la que sobra. Sobra, no, ¿Sutura usada? Sí, Sí, sutura no, usada. Sí. Es que técnicamente sí.
En una cajita con una Pero caja. esa cuestión ya no se usa, güey. Ese era el técnica antiguo que se usaba, pero ya no. Se aprietan y queda como Sí, se hace un panchito. Pero no con suturas reusadas. Sí, eso lo hacen en las tiendas. No, Pero ¿para qué le cambias el aguja si lo sacas del paquete? Porque así me lo pidieron hacer. La primera vez que hacía panchito me dijeron, sácalo, pero del paquete nuevo. ¿Y qué hacías con la aguja que traía la sutura? Se ha llevado por la casa. Porque el paquete trae la aguja y la sutura. sí, pues. Bien lista. No, de las jeringas. De la entera. Es que la jeringa no es sutura. No, que para hacer los panchitos me decían. La aguja, ¿sí? La aguja de La aguja de 21 que viene en la jeringa. se pasa. ¿Ya? Sí, se Pero por eso, ¿de dónde salía la sutura para hacer el panchito? De lo que sobraba. De lo que sobra en la cirugía o algún procedimiento. No, Y se dejan Ay, no, que pasar de ahí y lo pero con En la mayoría de que la uso, yo no puedo. No morí. No, yo no puedo hacer esa cuestión, me daría asco. Yo soy súper asquiento para mí. La cara. No sé, yo no tengo problema. El único problema que tuve Eso no le enseñaba. es el pulgar. eso no enseñan. Una vez transfusión de sangre me perforé el dedo. Lo hacen en varias clínicas. No, pero para mi cara. Sí. Muerta se la Esa trampez me viene a hacer. Bueno, Sí, la abuela. Pero no es enchocada, es otro líquido que le echan. ¿Ah? Alcohol he visto yo, alcohol al 85. He visto una cosa como azul. Pero no se confunda No me acuerdo de que le ponen. que es natural y es de animal. Puede ser como el cut. A ver, ya. El profe. Eso aprendimos. Vamos. Eso nosotros. Vamos por parte, dijo ya. ¿Ya? Es que ¿por qué no lo use todo? No puedo usar. Los panchitos en particular, también los usé, también sé hacerlos, porque evidentemente nunca fui rico, estamos claros con eso. No, rico de ganar. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué hacemos con los panchitos? Habitualmente sutura exterior, sutura de piel. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nylon. La diferencia entre el nylon de descarga y el nylon quirúrgico no es ninguna. La única diferencia real es que el nylon quirúrgico que viene en su sobrecito viene esterilizado. Es la única diferencia real con el panchito. Ahora, ¿qué hacíamos con el panchito? ¿Cierto? Preparábamos los panchitos, lo que hacía yo cuando hacía panchitos. Preparaba los panchitos y los dejaba en alcohol isopropílico durante una noche. ¿Para qué? Para que se esterilizaran. Y eso lo hacían las tapitas. En la misma tapita de la aguja, se tocaba el panchito, después enrollaba la sutura y la metía ahí. Pero el panchito plástico, sin haberse usado. Y eso quedaba, como te digo, en la noche, en alcohol isopropílico para que al día siguiente lo usáramos para las suturas de piel. Ya. En la no utilizaban con el yodo. Las suturas internas ya utilizadas, yo las guardo. Pero las guardo para algunos alumnos que van a buscar para que puedan hacer suturas, para practicar suturas. Para eso las guardo. No, para hecho no. ¿Ya? Además, lo único que reutilizo, pero también en muy contadas veces, reutilizo la sutura plástica y vuelvo a hacer lo mismo, ¿cierto? La sutura de nylon la que viene, porque, por ejemplo, cuando tengo que poner sondaje nasogástrico, que va adherido a la piel, la aguja de la sutura plástica es traumática, a diferencia de la aguja de la sutura interna que es atraumática. Entonces, esa no pasa piel. La del Vicryl, por ejemplo, la del Monosol, no pasan piel porque son atraumáticas todas. Sin embargo, la del nylon sí, pues si está hecha para piel, entonces uno puede, y que son 2 puntitos, pero habiendo desinfectado, dejándola como te digo en alcohol isopropílico. Hasta ahí. Ahora, la pregunta es, espérate, la pregunta es, ¿en qué se reutiliza una sutura interna? Una sutura que ya se usó, ¿en qué se reutiliza? Yo le he visto como posturas, claro, un punto loco,
sonda. La sonda igual. Una mordida. Yo me acuerdo que Algo me así. creo que la Algo que sea Algo que sea rápido. cuando quedaba, ¿Verdad? sobraba sutura, Profe, guardaban un Pero estando ya en pero el no me curso acuerdo qué fuimos tenía, mucho. pero usado, Sí, no sé si papá, la sí, weá a pues veces sí, usado, cuando sobra mucho, sí. Lo que pasa es que las suturas internas en alcohol después se degradan. Es que yo creo que Se recuerda que sutura muchas- degradable. Es que por eso después falla todo eso. Por eso después llegan con todos los puntos abiertos y le echan la culpa al dueño que el perro no tuvo reposo y utilizan la sutura. Es que debería, pues, porque como digo, en una sutura que es interna, en una sutura que no es plástica, ¿ya? Hablemos de eso, en una sutura que no es plástica, porque hay varios materiales, entre ellos el cardboard, que ya no se usa veterinariamente, no debería, en este caso, sobrevivir esa sutura en alcohol. Yo he visto más suturas externas. Por ejemplo, un perro Sí, que pues, lleva la por externa, vida la de interna no. dos puntos y la guardan. Sí. Lo más internas. Y la No cinco como más. en cirugía, sí. No lo puedo pensar. Y los perros lo jodieron, suturaron y guardaron ese tejido que quedó. Ya, mira, No no voy a, externas, exacto. no voy a decir que es lo más loco que he escuchado, porque yo he escuchado cosas peores, ¿ya? Pero es algo que no deberían hacer, Es poco higiénico. ¿ya? Ni siquiera es poco higiénico, es antihigiénico, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de las lucas, y eso es algo que yo voy a recalcar de acá. Sale. Una sutura del 2.0 sale 2.608 pesos más IVA. ¿Alguien lo puede calcular? 2.608 por 1.19, por favor. Ay, mi celular está ocupado. Qué lástima. La pensó. ¿2000 cuánto? 2.608 por 1.19. 3100. 3103. ¿Cuánto? 3103. Eso es lo que vale una sutura del 2.0. Una. En una cirugía de gata, yo uso una. Para la cirugía entera. ¿Cachai? Es una sutura. O sea, si yo cobro 68 lucas por la bacha de gata, está más que pagar su sutura. Incluso, De hecho, puedo usar hasta más sutura. incluso podría usar una del 2.0 para adentro, ¿cierto? Vidrio o algo así, y usar otra del 2.0 para afuera. Y de esa me va a quedar, como dijo el colega, me va a quedar así un montón de cirugía, o sea, de suturas. Ya, esa es la que yo dejo en alcohol para ponerle aquí en la frente a los gatos cuando le pongo sonda nasogástrica. Pero para armar una mordida que me dices tú o algo así, deberíamos aplicar sutura nueva, ¿cachai? Porque vuelvo a insistir, esa sutura que no es plástica, y ahí entra la seda, entra el monocril, entra el cardboard, entra todos los ácidos poliglicólicos, el alcohol las quema. Si acuérdense que el alcohol es cáustico, por eso que arde. ¿Cuánto tiempo? Se deteriora. Al tiro, pues. ¿Pero cómo? No, pero hasta el tiro no. Es que quedan a veces hasta una semana ahí y se dan ciertas. La sutura sí, En el adentro. ya. Adentro. De nuevo, una cosa es que tú veas el hilo, por decirlo de forma simple, y otra cosa es que ese hilo esté íntegro. Son dos cosas súper distintas, chiquillas, de verdad que sí. ¿Ya? Entonces, lo mismo, si el hilo también es cáustico, por eso que arde. ¿Para qué decirle el agua oxigenada? Es tremendamente más cáustica, esa cuestión quema incluso. Y los degrada. Entonces, por eso les digo, si ustedes me preguntan, yo también guardo los hilos, pero no los guardo para volver a usarlos. Los guardo porque, bueno, insistir, algunos alumnos van a buscarlo y suturas calcetines y un montón de cosas para practicar. Imagínate que ¿Ya? allá al niño le dicen que le quedaron unas consulitas y fueron a pasar en una casa con agua oxigenada. Qué lindo. Hermoso. 30.000. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que corresponde hacer. ¿Ya? Vuelvo a insistir, con suturas plásticas que han estado guardadas en alcohol, dale.
porque el alcohol también genera en este caso, de hecho durante muchos años se usó así, pero con suturas que no son plásticas y que se degradan propiamente tal, ahí ustedes nos están poniendo una sutura que está buena. O sea, podrían estar apretando y se cortó la sutura. Por último, me cargan los cochetes, pero por último, es tremendamente más higiénico. Pero técnicamente ¿Ya? existe el cochete. El cochete sí se usa. Me carga, pero se usa. ¿Ya? Eso lo saben en este el caso, PDM, en ¿no? particular, siempre en esta cirugía, se usó sutura plástica en todas partes. ¿Qué pasa con el segundo de adentro? Quedó bien. Ahora, yo te diría que más o menos hasta inicios del 2000 era normal que usaran los veterinarios usaran nylon para todo, ¿ya? Desde adentro hasta afuera. Ahora, en gatos, por decirlo de forma simple, que son más reactivos, ¿qué va a pasar? Que se va a hacer una reacción asociada a la sutura, ¿ya? Pero no debería pasar más allá de eso. De hecho, muchos gatos que hacen reacción a la sutura después incluso la eliminan. Se forma un seroma en la zona y ese seroma hace que se suelte la sutura y después no puede sacar la sutura sin mayor problema, ¿ya? A mí me ha pasado incluso con suturas que son para el interior, pero que finalmente generan reacción, ¿ya? Ahora, en lo particular, con esta sutura, o sea, con esta cirugía, como vieron, se sacaron ovarios y útero, pero el tironeo o la fuerza fue tremendamente distinta con la cirugía anterior, ¿ya? Eso es porque yo, en lo personal, prefiero esta técnica quirúrgica. Y por último, vamos a olvidar un poquito de esto porque de verdad la pregunta aquí, fisiológicamente hablando o fisiopatológicamente hablando, ¿qué va a pasar con esta gata cuando vuelva a su vida normal? ¿Cuáles son los efectos secundarios normales de la cirugía de esterilización? Aumento de peso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aumenta de peso? Porque la grasa empieza a acumularse y Porque el metabolismo se vuelve más lento. ¿Ya? ¿De dónde salió eso? Es que me acordé de lo que se habló antes, de las clases de digo, tú no hormonal, pero te iba por Ya. Hay dos temas ahí. Lo primero es que efectivamente nosotros realizamos una variación hormonal porque quitamos una hormona. Una hormona que, ojo, es parte de un sistema hormonal. ¿Ya? El estrógeno no funciona por sí solo. ¿Cierto? Sin embargo, por sí solo hace dos cosas. Lo primero, que es por lo cual lo sacamos, tiene que ver el estrógeno, ¿cierto? Tiene que ver con el seno. Sin embargo, al sacar el estrógeno, que es una de las cosas por las cuales hacemos esta cirugía, el seno no vuelve nunca más. Pero también, este mismo estrógeno tiene que ver con regulación energética. Es decir, cómo el cuerpo guarda y utiliza la energía. ¿Ya? Por eso que hay un cambio en este caso asociado a la distribución de la grasa. Una paciente con hormonas normales guarda grasas en sitios bastante específicos, que son alrededor de las mamas, ¿cierto? En la bolsa primordial y principalmente asociado a la zona baja de los muslos. Por eso que las perritas gordas son más potonas, ¿ya? Sin embargo, esa forma de guardar es estrogénica. Cuando nosotros quitamos el estrógeno, lo que pasa es que esa grasa empieza a guardarse prácticamente en todas partes. Y se guarda siempre en las zonas ventrales del cuello, el tórax y el abdomen, ¿ya? Por lo tanto, esas perras suelen verse más gruesas. ¿Por qué? Porque cambió, a través de esa regulación energética, cambió la forma de cómo la energía se guarda.
¿Cómo se guarda la energía en el cuerpo? ¿Se almacena en forma de qué? De grasa, ¿ya? Entonces, si desregulamos esa parte, evidentemente va a guardar más. Y lo segundo es que de esta misma regulación energética hace que las pacientes tiendan a volverse menos activas. ¿Ya? Se ponen más flojas desde el punto de vista técnico, por lo tanto acumulan más energía. De ahí que sea necesario que en las pacientes que están esterilizadas se cambie el tipo de alimento a un alimento de tipo light, alimentos para pacientes castrados o, en el peor de los casos, a un alimento tipo senior. Aunque Y sea eso, joven. aunque sea joven. ¿Por qué? Porque el alimento tipo senior es alto en fibra, porque para que el paciente pueda defecar, ¿cierto? Es alto en proteína, porque ya ese paciente procesa menos, pero es bajo en grasa. ¿Por qué? Porque el hígado de ese paciente ya no procesa de la misma forma, entonces esa grasa se acumula, ¿ya? Entonces, para pacientes que están muy gordos, ustedes pueden usar el alimento senior como alimento light, por decirlo de forma simple, de manera normal, ¿ya? Ahora, si en este caso se produce un desbalance hormonal que lleva a esta desregulación energética, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es normal que pase con las pacientes esterilizadas? Aumenta la ingesta, comen más. ¿Por qué? Porque hay una desregulación hormonal que le produce ansiedad. Pero eso Ansiedad. es Eso es ya desde que normalmente, a ver, cuando tú sacas una, por ejemplo, si operas a una paciente a la edad que se debiese operar, que es de los 6 meses en adelante, eso pasa mucho tiempo después. Porque no hay hormona en el sistema todavía, entonces ese cuerpo no cacha cómo funciona la hormona, ¿ya? Pero si tú lo haces en una paciente adulta, normalmente ese restante hormonal debería desgastarse de manera completa en 90 días. y en esos 90 días donde el Y animal en esos engorda 90, tanto. en esos 90 días va cambiando porque va desapareciendo gradualmente la hormona y ahí es donde comienza ese cambio. Por eso es que la idea... ¿Cómo? ¿Eso se mantiene por largo tiempo? ¿Qué se mantiene por largo Que tiempo? coma mucho. No, eso se puede mantener por el resto de la vida también. Porque la mía come súper poquito. ¿Y engorda mucho? Probablemente haya otro tema hormonal ahí, no solamente de la... Porque de hecho del le saca estrógeno. un pedacito de comida y se va a comer la lengua. Ah, sí, está bien. Ya, por eso digo, puede que haya otro tema, otro desbalance hormonal ahí, no solamente el del estrógeno, ¿ya? Hasta tiroides puede provocar que eso, que la perra coma como canario y engorde como vaca, eso la tiroides lo puede hacer sin ningún problema, porque no es que haya engordado, pero tiene líquido, ¿ya? Aquí tampoco es que engorde tanto, sino que cambia la proyección de la grasa, entonces se ve más ancha, se ve más grande, se ve más gorda, pero muchas veces me pasa que tú la pesas y ha subido 1 kilo. Desde que la operamos hasta el día ha subido 1 kilo, pero se ve así. Porque cambia, en este caso, podemos insistir, la reposición de la grasa. ¿Ya? Entonces, como tenemos un aumento de peso, producto de un aumento de la ingesta, evidentemente va a generar que la grasa interna, ¿cierto? Y todo aumente. Y eso podría llevar a qué enfermedad secundaria? Diabetes. Diabetes. Mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 no existe en perros. Solo en humanos. ¿Ya? Eso es la tercera parte del trabajo. ¿Qué? Con la cirugía que a ustedes les tocó, tienen que llegar a hacer esto. Porque esto es fisiopato y ya no pasa algo. ¿Ya? ¿Por qué me interesa que puedan hacerlo? Porque esto es algo que también hay que informar a los propietarios. Usted como cirujano tiene que ser capaz de decirle al propietario, ¿sabe qué? Vamos a hacer esta cirugía.
Pero a raíz de esta cirugía a su paciente le va a pasar esto, esto y esto, que está dentro de lo normal para la cirugía. Esto es fisiopato, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, lo que necesito es que su cerebro empiece a funcionar haciendo esta vuelta larga, ¿cierto? Pero para llegar. Carlos Flores no se empapaba ya. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Señora, cuide la alimentación de su paciente, cuide la alimentación de su perra, déle lo que tiene que comer y cuánto tiene que comer y aumente el ejercicio. ¿Cómo? Sáquela a pasear, 15 minutos al día. Eso es lo otro que no se da el tiempo de... ¿Y con ejercicio en cuánto tiempo puede bajar? ¿Con ejercicio en cuánto puede Tú le bajar? preguntáis cuánto le dan de comida a su perro. Un bote. Un bote, un puñado. No, le dejo ahí. Libre de Le posición. dejo el saco abierto. Me ha pasado un par de veces. ¿Ya? Así que eso. Entonces, solamente para ya terminar el tema. Primera parte, anatomía quirúrgica. Segunda parte, la cirugía misma, la técnica misma quirúrgica. Tercera parte, lo que acabamos de hacer. ¿Qué va a pasar después de hacer la cirugía? ¿Ya? Eso es lo que necesito en su informe y en su presentación. Es como un diagnóstico favorable. ¿No? No. No, si esto no es diagnóstico. Es lo que pasa. ¿Cuáles van a ser los casos fisiológicos que van a ver?